¿Qué es la Biblia? La Biblia es una colección de libros que la Iglesia considera escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo y que contiene la palabra de Dios, una palabra que Dios dirigió y continúa dirigiendo a todos los hombres y mujeres de la tierra. La Biblia completa contiene 73 libros. Es, por lo tanto, una pequeña biblioteca. Su nombre procede del plural griego ta biblia, los libros, término que en latín se transformó en singular. La Biblia, el libro. La Biblia, en efecto, no es un libro cualquiera. Es el libro por excelencia, el primero entre todos, único. A diferencia de los demás libros, la Biblia tiene un doble origen, humano y divino. La Biblia es un libro humano hecho por hombres en el lenguaje de los hombres. Es además y sobre todo un libro divino hecho por Dios para transmitir a los seres humanos un mensaje de salvación. Al ser un libro humano, que reclama el primer puesto en la historia de la cultura, debe ser abordado por los caminos normales del saber humano. La lectura de este libro singular, que comenzó a escribirse hace unos 3000 años, a lo largo de un milenio, y que pretende ser desde el principio normativa de convivencia humana, requiere un esfuerzo intelectual y una atención profunda. Decenas de autores escribieron estos libros. Unos son conocidos, otros permanecen en el anonimato. Unos libros se deben a un solo autor, otros fueron escritos en colaboración, otros son el resultado de textos antiguos agrupados y recopilados posteriormente. La diversidad de autores, cada cual con su estilo propio, el marco religioso, político y social en que estos escritos nacieron y se abrieron camino. Los problemas y la personalidad de los destinatarios, pertenecientes a distintas épocas y culturas, han dejado en la Biblia la impronta pluriforme de una incomparable riqueza literaria manifestada en los distintos géneros literarios de la antigüedad. Pero la Biblia es, sobre todo, un libro divino, escrito por Dios, no para enseñarnos las leyes matemáticas y físicas por las que se gobierna el mundo, ni siquiera para enseñarnos las ciencias históricas en su más amplio y riguroso sentido, sino para manifestarnos la voluntad de Dios, para enseñarnos el camino de nuestra salvación. Por eso, la Biblia es el libro válido para todos los hombres y mujeres de todos los tiempos y de todos los espacios. Los 73 libros, escritos en hebreo, en arameo o en griego, se dividen en dos grandes bloques: Antiguo Testamento 46 libros y Nuevo Testamento 27 libros. La palabra testamento ha reemplazado actualmente a otra palabra más antigua, alianza. Se trata, en efecto, de dos alianzas o pactos. En los inicios del pueblo hebreo, como pueblo independiente y libre, hacia el año 1200 antes de Jesucristo, tuvo lugar la alianza que Dios hizo con el pueblo por medio de Moisés. El pueblo hebreo sometió su existencia a las estipulaciones de esta alianza y a las leyes que posteriormente la desarrollaron. Los libros del Antiguo Testamento nacieron en la comunidad judía, el pueblo de Dios, y pertenecen a la época en que estuvo vigente ese pacto o esa antigua alianza. Pero en la culminación de los tiempos tuvo lugar, por el ministerio de Jesucristo, otro pacto, otra alianza, la definitiva y nueva alianza. Los libros que pertenecen a esta nueva alianza, que suplanta a la antigua y que habla de la persona y del mensaje de Jesucristo, nacieron en la comunidad cristiana y constituyen el Nuevo Testamento. Para los cristianos,
La historia del pueblo de Dios encuentra su plenitud en Jesucristo, el cual por medio de esta nueva alianza sellada con su propia sangre, convoca a todos los pueblos de la tierra a constituir una comunidad universal, el verdadero pueblo de Dios. ¿Cómo leer la Biblia? Leer la Biblia es leer la palabra de Dios, pero ¿cómo hay que leer esta palabra? He aquí unas claves orientadoras para una lectura inteligente y provechosa, claves que por supuesto no son ni mucho menos exhaustivas, dada la inmensa, la infinita riqueza de la Biblia. Primero, lectura en clave cristiana. Jesucristo es la figura central de la Biblia, situado en el vértice mismo donde culmina el Antiguo y el Nuevo Testamento. Los dos testamentos tienen en él explicación cumplida, porque, en definitiva, uno y otro se refieren a él únicamente. Todo el Antiguo Testamento hace referencia al Nuevo. No se puede entender en plenitud el Antiguo sin la luz del Nuevo, y si se ignora el Antiguo, no se podrá entender verdaderamente el Nuevo. La Biblia entera, desde sus primeras páginas hasta las últimas, nos habla de múltiples maneras y de forma variada de Jesucristo el Señor. Por eso, bien decía San Jerónimo que ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo. Pero dando a la frase un sentido positivo, bien podemos decir que conocer las Escrituras es conocer a Cristo. La lectura de la Biblia debe tener como norma suprema la consideración de que la Biblia es un todo concordante, una unidad indisoluble que gravita sobre un tema central. Jesucristo, palabra única de Dios, la primera y la última plenitud de la revelación divina. La Biblia se realiza a sí misma, adquiere su verdadera dimensión solo en Jesucristo. Tiene como última razón de ser la persona de Jesucristo. Toda la Biblia tiene unidad en Cristo. Esto significa que la lectura de la Biblia tiene que ser una lectura cristiana, es decir, una lectura que descubra la presencia de Cristo en todas sus partes. Bien podemos decir que la Biblia es Cristo, que toda ella es fundamentalmente una cristología. Se ha llegado a decir que en la Biblia solo hay una cosa revelada, Jesucristo, su persona y su obra. Segundo, lectura en clave sacramental. La Biblia es como un sacramento, pues en ella nos encontramos con Dios. Hay que leer la Biblia con las mismas actitudes con que nos disponemos a participar en la Eucaristía. De hecho, la Biblia y la Eucaristía han ido siempre a la par en la Iglesia, ahora más que nunca. Sin la Eucaristía, tenemos en la Biblia las palabras de un ausente. Sin la Biblia, tenemos en la Eucaristía una presencia muda. Lo dice G. Ausón, del Kempis. Son estas palabras. Tengo grandísima necesidad de dos cosas, sin las cuales no podría soportar esta vida miserable. La palabra de Dios es luz para mi alma y tu sacramento el pan de vida. Estas se pueden llamar dos mesas colocadas a uno y otro lado en el tesoro de la Santa Iglesia. De estas palabras son fiel transunto estas obras del Concilio Vaticano II. La Iglesia siempre ha venerado la Sagrada Escritura como lo ha hecho con el cuerpo de Cristo, pues sobre todo en la Sagrada Escritura nunca ha dejado de tomar y repartir a sus fieles el pan de vida que ofrece la palabra de Dios y del cuerpo de Cristo. Pueden consultar Dei Verbum, capítulo 21. La Iglesia ha dado siempre el mismo culto y ha concedido el mismo honor a la Eucaristía y a la Biblia. En una está la palabra encarnada, alimento del alma, fuerza de vida, y en la otra la palabra escrita, luz
para la mente, claridad iluminadora del camino. Tercero, lectura en clave de justicia. Dios habla en la Biblia por medio de los profetas. La palabra profética proclama, cual ninguna otra, la justicia y el derecho como norma fundamental de convivencia humana. Clama contra las injusticias sociales, contra el formulismo religioso, contra la inmoralidad pública. Los profetas son decididos defensores de los derechos humanos. ¿Y qué es la Biblia entera, sino el libro por excelencia de los derechos humanos? Solo la implantación de la justicia garantiza el ejercicio de estos derechos. Pues bien, la columna vertebral de la Biblia es precisamente la justicia. El Dios de la Biblia se revela, desde el principio, como el Dios de la justicia. He aquí su más justa y exacta definición. El Señor, nuestra justicia. Podemos leer el libro de Jeremías en el capítulo 23, versículo 6. Dios interviene en la historia del hombre para hacer justicia. Sus mandatos son todos justicia. Podemos leer los Salmos 119 y 172. El pueblo de Dios tenía la misión de ser un pueblo piloto y paradigmático que sirviera de modelo a todos los pueblos de la tierra, una comunidad de hermanos donde no hubiera clases sociales diferenciadas, donde imperara el amor y la justicia. Pero no fue así. Fue modelo de injusticia, violación permanente de los derechos humanos, corrupción en la administración de justicia y en la administración pública. En el pueblo de Dios nació y se desarrolló la injusticia. Surgieron las clases poderosas y las clases oprimidas, los opresores del justo, los explotadores de soborno. Podemos leer el libro de Amós en el capítulo 5, versículo 9 y capítulo 6, versículo 12. Que venden al justo por dinero y al pobre por un par de sandalias. Pueden leerlo en Amós, capítulo 2, versículo 6. Todo está lleno de violencia, rapiñas, confiscaciones, muertes. Leer el libro de Ezequías, capítulo 45, versículo 9. Todos los desastres y todas las calamidades que le sobrevienen a Israel son porque no practican la justicia y el derecho, porque no hay justicia social. En este clima social, la oración del injusto no puede llegar nunca al Dios de la justicia. Practicar la justicia y el derecho agrada a Dios más que los sacrificios. Puedes leer el libro de Proverbios, capítulo 21, versículo 3. Yo quiero amor, quiero justicia, no sacrificios. Conocimiento de Dios y no holocaustos. Leer el libro de Oseas, capítulo 6, versículo 6. Conocer al Señor es defender la causa del pobre y del indigente, hacerles justicia. Leer el libro de Jeremías, capítulo 22, versículo 16. El Mesías, el siervo del Señor, esperanza de futuro, ha sido llamado para la justicia. Leer libro de Isaías, capítulo 42, versículo 6. Con él se revelará la justicia. Capítulo 56, versículo 1. Es decir, la misión fundamental de Mesías es restablecer la justicia. A esto es justamente a lo que vino Jesucristo, a establecer la justicia en el mundo, a establecer el reino de Dios anunciado por los profetas, que no es otro que el reino de la justicia interhumana. Jesucristo no dejará de anunciar la justicia a las naciones hasta que haga triunfar la justicia.
leer el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículos del 18 y 20. Por eso, lo primero que un cristiano tiene que hacer es buscar el reino de Dios y su justicia. Leer el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 33. Por eso, San Pablo dice que el reino de Dios es justicia y paz. Leer la carta a los Romanos, capítulo 14, versículo 17. En ese reino que el mismo Dios terminar por establecer definitivamente en la tierra, se suprimirán todas las injusticias. Los ciudadanos del reino estarán convertidos en el hombre nuevo, creado según Dios en justicia. Leer el libro de los Efesios, capítulo 4, versículo 24. Será el pueblo de Dios en que todos serán justos. Leer el libro de Isaías, capítulo 60, versículo 21. Una lectura objetiva de la Biblia depende hacerse desde el principio al fin, desde el Génesis al Apocalipsis, en clave de justicia interhumana. Capítulo 4. Lectura en clave de salvación. La palabra de Dios nos enseña el camino de la salvación, nos habla de nuestro origen y de nuestro destino, de la redención realizada objetivamente por Jesucristo y del modo de conseguir subjetivamente la redención definitiva y final de nuestras personas. Ella misma es fuerza salvadora, la salvación misma, palabra de verdad, buena nueva de salvación. Leer el libro de los Efesios, capítulo 1, versículo 13. Palabra que puede salvar vuestras almas. Leer el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 21. El concilio ha dicho esto: los libros sagrados contienen enseñanzas sublimes sobre Dios y una sabiduría salvadora acerca del hombre, encierran tesoros de oración y esconden el misterio de nuestra salvación. Leer Dei Verbum 15. El Evangelio es fuente de toda verdad salvadora y de toda norma de conducta. Leer Dei Verbum 7. ¿Y qué es la Biblia sino la historia de la salvación? ¿Y qué es la Biblia sino la historia de la salvación? ¿Y qué es la historia de la salvación sino la historia de las continuadas intervenciones de Dios en la historia del hombre para sacar al hombre de un estado de sufrimiento y de dolor, de persecución y de esclavitud, de enfermedad y de muerte, a un estado de bienestar y de alegría, de paz y de libertad, de salud y de vida? En la historia bíblica han intervenido muchos salvadores, pero detrás de ellos, dándoles fuerzas, estaba Él, el único Salvador. La salvación, que producía siempre en graves y hasta arriesgadas circunstancias políticas y sociales, era siempre generadora de esperanza. Porque esta salvación, que Dios ejerció siempre en el pasado y que seguirá ejerciendo en el futuro, es la garantía de nuestra esperanza y de nuestra fe, de nuestra salvación final. Jesucristo no ha venido a condenar, sino a salvar. Lo podemos consultar en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 47. La Biblia es la revelación y la realización del misterio de la salvación realizado en Cristo. Todo en la Biblia está ordenado y referido directa o indirectamente a este misterio salvífico. Quinto, lectura en clave de liberación. La Biblia es la historia de la liberación del hombre. El Dios de la Biblia es un Dios libertador que interviene en la historia para liberar al hombre de todas las esclavitudes que le tienden a arrojado. Eso, y no otra cosa, es la redención de Jesucristo. Por eso, el Evangelio es, por su propia naturaleza, mensaje de libertad y liberación, instrucción sobre libertad cristiana y liberación, porque proclama la justicia como el deber primordial en las relaciones humanas, porque rompe las cadenas de los oprimidos, ataca frontalmente a los explotadores, condena a los ricos inmisericordes
y canoniza a los pobres, a los que pasan hambre, a los que sufren, a los que son perseguidos. ¿Qué es la Biblia sino el libro de la liberación? Una liberación socioeconómica que rompe todos los yugos opresores, que acaba con todas las dependencias y esclavitudes, que crean fuentes propias de riqueza para el pueblo libre. Una liberación sociopolítica que hace del pueblo de Dios un pueblo independiente y libre. Una liberación teológica que libera al hombre del pecado, última causa de todas las esclavitudes, para hacer de él un hombre nuevo y libre. La Biblia nos enseña el camino para salir de la opresión a la liberación, el modo de pasar de unas estructuras sociales injustas, donde hay opresores y oprimidos, a otras donde reina la igualdad y la justicia, donde se puedan ejercer en plenitud los derechos humanos y las libertades individuales y colectivas. La palabra de Dios debe ser contrastada con las realidades humanas que nos es dado vivir, con los condicionamientos humanos, económicos, sociales, políticos y religiosos en que se desenvuelve nuestra vida, porque la Biblia no es un libro abstracto, estático o muerto, sino un libro vivo y dinámico, escrito para todos los hombres y mujeres de todos los tiempos y de todos los espacios, capaz de dar solución a los actuales acontecimientos históricos. La Biblia está escrita no solo para creer en ella, para aceptar cuanto ella dice, para ejercer la ortodoxia, sino para vivirla, para practicarla, para encarnarla en las realidades y situaciones individuales y sociopolíticas, para ejercer la ortopraxis. La Biblia tiene que hablar con el contexto histórico y vital en el que el hombre de hoy está inmerso y ha de dar respuesta a los problemas que agobian a los diversos pueblos de la comunidad humana. El fin último de la Biblia es establecer la normativa por la que deben regirse las relaciones del hombre con Dios y las relaciones mutuas de todos los hombres y de todos los pueblos de la tierra, relaciones de amor y de solidaridad. El lector inteligente de la Biblia, si es al propio tiempo generoso receptor de su mensaje, se convierte necesariamente en un hombre comprometido con la justicia, con la liberación de los individuos y de los pueblos oprimidos. En esencia, la Biblia nos narra y nos explica la redención de Jesucristo, anunciada y preparada en el Antiguo Testamento y realizada en el Nuevo. Y esta redención o esta salvación que Jesucristo llevó a cabo con su muerte no es sino la liberación total del hombre en todos sus aspectos social, económico, político, cultural y religioso. El reino de Dios que Jesucristo vino a establecer en este mundo es el reino de la igualdad, de la libertad, del amor fraterno y de la justicia social. La Biblia, pues, debe ser leída del principio al fin, en clave de liberación humana, por tanto, en clave social, económica, política y religiosa. Leerla solo en clave religiosa o espiritual sería un grave error. Supondría causarle una mutilación cruel, farisaica, anticientífica, brutal e imperdonable. Sexto, lectura en clave de amor. La Biblia es toda ella un canto al amor. Una hermosa síntesis de ello es el Cantar de los Cantares, el poema por excelencia, el más bello de todos, el único porque es un canto al amor. San Juan nos formula la más bella definición de Dios. Dios es amor. Podemos leerla en Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 8 al 16 y 16. Así lo confirman todas las intervenciones de Dios en la historia humana, hechas siempre por amor. Dios elige al pueblo de Israel por puro amor. Podemos leer el libro de Deuteronomio capítulo 7, versículos del 7 y 8. Las relaciones de Dios con su pueblo están descritas bajo el símbolo del matrimonio, en el que Dios es el esposo y el pueblo la esposa.
Podemos leer el libro de Oseas, capítulo 2, versículo 16. La época áurea de estas relaciones amorosas en la estancia, en el desierto en tiempo de Moisés, la infidelidad de la esposa y la reconciliación en el amor están patéticamente narradas en Oseas capítulo 2 versículos 4 hasta el 23 e igualmente en Jeremías capítulo 2 versículos 5 y 23 y hasta el 25. También Jeremías capítulo 3 versículos del 1 hasta el 13. Dios está siempre con los brazos abiertos para acoger a esta infiel esposa, su querida. Podemos leer Jeremías capítulo 11, versículo 15. La amada de su alma. Jeremías capítulo 12, versículo 7. Porque su amor es inquebrantable. Te amo con un amor eterno. Jeremías capítulo 31, versículo 3. La prueba más definitiva del amor de Dios al mundo está en lo que le dio a su Hijo único. Podemos leer el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, o Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9, el cual, a su vez, nos manifestó el más grande amor muriendo por nosotros. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 13. A este amor de Dios, el hombre debe responder con amor a Dios y al hombre, pues esta doble respuesta está resumida toda la ley. Leer el Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos del 28 hasta el 31, o Carta a los Romanos, capítulo 13, versículo 8. El amor a Dios debe ser radical, en plenitud. Dios no admite propinas de amor, lo quiere todo. Hay que amar a Dios con todo el corazón y con toda el alma. Leer Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5. Y con esa misma fuerza hay que amar a los hombres. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículo 39. Es más, amar al prójimo es ya amar a Dios, y sin amar al hombre no es posible amar a Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14 hasta el 22, o capítulo 4, versículo 20. Hay que amar a todos, incluso a los enemigos. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 44 hasta el 48. Todo esto lo concretó Jesucristo en el mandamiento nuevo: amaos unos a otros como yo os amado. En el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 34. Por eso el distintivo del cristiano es el amor. Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 35. Sin el amor no hay valor espiritual alguno. El amor, aparte de dar valor a todo, es el mayor de todos los bienes. Primera de Crónicas, capítulo 13, versículos del 1 al 13. La Biblia nos dice que las relaciones de unos con otros y de todos con Dios se tienen que centrar en el amor, que un cristiano es un hombre que cree en el amor y al amor está entregado. El que está en el amor está en Dios. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16. Séptimo, lectura en clave de iglesia. La Biblia es el espejo donde se refleja el auténtico rostro de la iglesia, el espejo en que la iglesia debe mirarse cada día para comprobar si conserva o no intacta la imagen que de ella hizo su divino fundador. La iglesia nace de la Biblia y es a la vez autora de la Biblia. Por esta razón, la iglesia tiene que estar atenta a guardar la medida que la Biblia le impone. Debe leer la Biblia
con toda humildad para poner en práctica ella la primera, lo que la Biblia dice. La Iglesia tiene la obligación ineludible de someterse a una continua purificación mediante la puesta en práctica de los postulados de la Biblia. La Biblia es la vida de la Iglesia, alimento vital insustituible de la comunidad de creyentes. La Biblia es el alma de toda la ciencia del espíritu, la teología, la moral, la espiritualidad, la catequesis, la pastoral, la liturgia. Sin la Biblia no son nada. Todas estas disciplinas, para ser objetivas y eficaces, para ofrecer garantías sustanciales y no quedarse en palabras vacías, han de partir de la Biblia y fundamentarse en ella. La Iglesia es no sólo la depositaria de la Biblia, sino la intérprete oficial de la misma bajo la acción iluminadora del Espíritu Santo. Esto quiere decir que la última palabra interpretativa de la Biblia la tiene la Iglesia. Lectura en clave de Iglesia quiere decir eso, que hay que aceptar la interpretación que eventualmente pueda hacer el magisterio de la Iglesia de tal o cual texto bíblico, lo que no quiere decir que el magisterio de la Iglesia esté por encima de la Biblia, sino al contrario, el magisterio está al servicio de la Biblia, de la cual esencialmente depende. Lectura en clave de Iglesia quiere decir, sobre todo, que hay que leer la Biblia desde la Iglesia y para ser Iglesia, desde la comunidad de creyentes a la que pertenecemos y para mejor servir a la comunidad humana. Lectura en comunión con los demás, generadora de solidaridad y de amor fraterno. La esencia más rica de la Biblia está condensada en el mandamiento nuevo: amaos los unos a los otros como yo os he amado. Leer el Evangelio según San Juan capítulo 15 versículo 12. El que no ama a su hermano, al que ve, no puede amar a Dios al que no ve. Primera de Juan capítulo 4 versículo 20. ¿Y nos salvamos en comunidad o nos salvamos? Autor de esta obra, Evaristo Martín Nieto.